Muy buen día para cada uno de ustedes. Les saluda desde la Ciudad de México su amiga Inés Nicolás. Bienvenidos a este espacio que es el estudio de nuestra lección de escuela sabática. Le damos gracias a Dios porque nos permite nuevamente estar aquí compartiendo su santa palabra y les agradecemos su compañía donde quiera que se encuentren. Hoy lunes 3 de agosto, nuestra lección lleva por título Esther en la corte del rey. Para comenzar, vamos a pedir la dirección de nuestro Padre Celestial a través de una oración. Oremos. Eterno Padre Celestial, alabado y bendito sea su santo nombre. Le agradecemos esta oportunidad, le suplicamos usted sea nuestro director, que su palabra no regrese vacía, que sea un aliciente para nuestro espíritu y que nosotros a través de estas hermosas historias logremos comprender el ministerio para el cual usted nos llamó y que nosotros comprendamos que podemos ser fieles siervos, fieles misioneros, con todo y los defectos que nosotros tenemos, ya que usted en su mano poderosa puede moldearnos de tal manera que podemos lograr cumplir la misión a la cual fuimos llamados. Le agradecemos su compañía, le suplicamos se quede en nuestros corazones a través de su Espíritu Santo, que usted nos dirija en este momento y que se quede con cada una de las personas que nos escuchan donde quiera que se encuentren. En el nombre de Jesús se lo pedimos. Amén. Bien, Esther en la corte del rey. Nosotros ayer vimos un poquito sobre la historia de Esther, de cómo ella es elegida para ir a la corte del rey. Nosotros sabemos que Basti había sido destituida del reinado, así que necesitaban a una nueva reina. ¿Y cómo la iban a elegir? Bueno, mandando a traer a todas las doncellas hermosas que había en Persia, y así podrían elegir a una de ellas que fuera coronada. Entonces, cuando ya llegaron al palacio, fueron llevadas a un lugar especial en donde se iban a preparar, las iban a preparar, las iban a vestir y a darles los atavíos adecuados para presentarse delante del rey, y así el rey tendría la oportunidad de mirar ciertas cualidades que él creía que eran aptas para una mujer que ocupara la corona. Y bueno, las Sagradas Escrituras nos dicen que de todas las doncellas que fueron al palacio del rey a esta prueba, a se puede decir, a esta elección, eh, pues iba Esther. Esther, como ya habíamos estudiado, Esther era de linaje de la tribu de Benjamín, ¿verdad? Ella fue criada por su primo Mardoqueo, ya que sus padres murieron. Entonces, ella llevaba una educación con base a los principios divinos del pueblo de Dios. Ella tenía características y cualidades de las cuales Dios podría afianzarse en esa fidelidad de esta mujer, porque Dios escudriña los corazones. Es por eso que ella está en las Sagradas Escrituras como un testimonio de una gran misionera para honra y gloria de nuestro Padre Celestial. Y como nuestra lección de hoy es titulada Esther en la corte del rey, vamos a dar lectura a un párrafo del capítulo 2 del libro de Esther, en donde nos habla sobre un asunto que podría preocupar a muchos. Sin embargo, nosotros debemos de comprender un poquito a través de la oración y escudriñando la palabra de Dios, que no nos debe de atormentar cierta expresión o cierta limitación, que no debemos de enfocarnos en algo que no edifica. Sin embargo, debido a todas las controversias, al contraste de esta palabra, ¿verdad? De este acontecimiento con Esther,
debemos de analizar un poquito a través de la ayuda del Espíritu Santo para comprender el por qué se menciona esto en las Sagradas Escrituras, el por qué Esther hizo lo que su primo le solicitó que hiciera, y eso no significa que estuviera negando absolutamente algo de lo cual la relacionaba con sus creencias o con su parentela. Vamos a darle lectura al verso 10 en adelante. Dice de la siguiente manera: Esther no declaró cuál era su pueblo ni su parentela, porque Mardoqueo le había mandado que no lo declarase. Y cada día Mardoqueo se paseaba delante del patio de la casa de las mujeres para saber cómo le iba a Esther y cómo la trataban. Y cuando llegaba el tiempo de cada una de las doncellas para venir al rey Asuero después de haber estado 12 meses conforme a la ley acerca de las mujeres, pues así se cumplía el tiempo de sus atavíos en los primeros 6 meses con óleo de mirra y en los 6 meses posteriores con perfumes aromáticos y afeites de mujeres. Entonces las doncellas venían así al rey, todo lo que ella pedía se le daba, para venir ataviada con ello desde la casa de las mujeres hasta la casa del rey. Ella venía por la tarde y a la mañana siguiente volvía a la casa segunda de las mujeres, al cargo de Saagas, eunuco del rey, guarda de las concubinas. No venía más al rey, salvo si el rey la quería y era llamada por nombre. Cuando le llegó a Esther, hija de Abihail, tío de Mardoqueo, quien le había tomado por hija el tiempo de venir al rey, ninguna cosa procuró sino lo que le dijo Ejai, eunuco del rey, guarda de las mujeres, y ganaba Esther el favor de todos los que la veían. Fue pues Esther llevada al rey Asuero a su casa real en el mes 10, que es el mes de Tebet, en el año 7 de su reinado. Y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres, y halló ella gracia y benevolencia delante de él más que todas las demás vírgenes, y puso la corona real en su cabeza y la hizo reina en lugar de Vasti. Hizo luego el rey un gran banquete a todos sus príncipes y siervos, el banquete de Esther, y disminuyó tributos a las provincias e hizo y dio mercedes conforme a la generosidad real. Cuando las vírgenes eran reunidas la segunda vez, Mardoqueo estaba sentado a la puerta del rey, y Esther, según le había mandado Mardoqueo, no había declarado su nación ni su pueblo, porque Esther hacía lo que decía Mardoqueo, como cuando él la educaba. Bien, esto es lo que nosotros podríamos probablemente debatir. ¿Por qué Esther no declaró sus creencias ni su parentela? ¿Acaso escondía algo? ¿O acaso estaba mintiendo? Bueno, las Sagradas Escrituras no dice que ella negó, dice que no lo declaró, pero ella nunca negó de dónde era o de dónde venía. Ella no lo declaró en el momento. Sabemos que si Mardoqueo la educaba y Dios le había prosperado en esta educación con Esther, y si ayer cuando vimos cómo fueron elegidas estas doncellas, y dice que ella fue traída, ella no dice que se le solicitó y ella llegó, ella fue traída. Cuando el rey mandó a buscar a las doncellas, ellos no pedían permiso, la voz del rey, el decreto del rey, era una orden, era una ley que se debía cumplir. Ellos sabían al pueblo al que pertenecían. Sin embargo, estando en una ciudad pagana como Medo-Persia, nosotros podríamos entender un poquito que las circunstancias no eran aptas para que Esther declarara en un momento sin que le preguntaran tal vez que ella era judía y que tenía creencias pues totalmente pues
en desacuerdo con lo que el rey mandaba a que su pueblo tuviera, ¿verdad? O a que la ciudad tuviera. Ellos sabían que creían en un Dios todopoderoso, porque habían probado ese poder de Dios en sus vidas. Ellos ya tenían testimonio del poder de Dios. Eso lo vamos a ir conociendo en esta semana. Sin embargo, probablemente muchas personas se cuestionen por qué ella no dijo nada, por qué los otros misioneros, los cuales hemos analizado en esta lección, ellos nunca negaron de dónde venían, de dónde eran, su parentela y sus creencias. ¿Por qué Esther sí? Bueno, una de esas razones tal vez podría ser que, aunque la Biblia no lo declara, pero en la lección del día de ayer vimos que Vasti fue destituida de su cargo, de su corona, debido a que desobedeció una orden del rey. El rey dijo que ella se presentara delante de él. Sin embargo, ella se rehusó a ese llamado. Entonces, enseguida hicieron pues una norma en la cual se mandaran cartas, ¿verdad?, para que todos los esposos pues le dejaran en claro a las mujeres que no debían de desobedecerle. Como sabemos, se vivía un tiempo bastante crucial en este momento para las mujeres. Así que no pensemos que el hecho de que Esther había tenido la oportunidad de estar en el palacio del rey ya tendría voz y voto en ese momento. Tendría que ser muy prudente, en primer lugar, para que ella hablara tanto de su parentela como de sus creencias. Y hay un texto en el cual nosotros podemos ver el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo en el libro de San Juan, capítulo 4, versos del 1 en adelante. Nosotros podemos comprender cómo nuestro Señor Jesucristo tuvo una actitud diferente a la de Esther. No vamos a comparar, porque no podemos comparar a Esther con nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, allí nos narra la historia de Jesús y la mujer samaritana, y de cómo él, cuando fue a Galilea con sus discípulos, él dijo que era necesario pasar por Samaria, y cuando él llegó a Samaria, en esa ciudad, se quedó junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. ¿Y cuál era esa heredad? Era un pozo de agua, del cual los de Samaria podrían ir a ese lugar y llenar sus cántaros para tener o para abastecer agua en sus hogares. Así que nuestro Señor Jesucristo se quedó sentado en ese pozo, y nos dice las Sagradas Escrituras que vino una mujer samaritana a sacar agua, y Jesús, cuando la vio acercarse, le dijo: dame de beber. Y entonces esta mujer se sorprendió. Nuestro Señor Jesucristo estaba en ese momento solo, ya que sus discípulos habían ido a la ciudad a traer comida. Entonces la mujer se sorprendió y le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se trataban entre sí en ese tiempo. Entonces Jesús le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Nuestro Señor Jesucristo aquí entraba en una conversación de predicación, de hacer un contacto misionero y de dar la palabra de su Padre a los corazones de las personas necesitadas, porque realmente ella iba por agua para suplir una necesidad en su hogar, para abastecer esa necesidad en su hogar. Sin embargo, nuestro Señor Jesús aprovecha esta situación para hablarle de la fuente de agua viva. Y entonces la mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacar agua, el pozo es muy hondo. ¿De dónde pues tienes agua viva? Ella no comprendió en ese momento lo que nuestro Señor Jesucristo le decía. Sin embargo, le hizo una pregunta bastante importante y le dijo: ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob,
que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Y nuestro Señor Jesucristo le respondió y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua, de este pozo, volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame de esa agua, para que yo no tenga sed, ni venga aquí a sacarla. Nosotros sabemos esta historia y es conmovedora porque esta mujer, cuando entendió las palabras de nuestro Señor Jesucristo como un ser mayor que Jacob, que era un hombre muy respetado para Samaria, que era un hombre reconocido por haber sido un fiel siervo de Dios en su momento también, aunque tuvo algunas fallas como humano probablemente. Sin embargo, es un gran ejemplo para nosotros como un hombre, un siervo fiel de Dios. Entonces esta mujer tenía cierto respeto por Jacob y por la heredad que era este pozo. Entonces nosotros sabemos que nuestro Señor Jesucristo le estaba hablando del agua que no es la que nosotros conocemos. Él le hablaba de su palabra, él le hablaba de conocerle de tal manera que ella pudiera entender que venía a redimirla con su Creador. Sin embargo, ella le pide a nuestro Señor Jesucristo de esa agua, porque ella dice que ya no quiere regresar a ese pozo. Cuando nuestro Señor Jesucristo le pregunta si puede llamar a su esposo, a su marido, ella le dijo: no tengo marido. Y nuestro Señor Jesús le dijo: bien has dicho, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes pues no es tu marido. Entonces tú has dicho la verdad. Y entonces esta mujer dice: ¿cómo sabe? Él cómo sabe mi vida. Ella comienza a meditar en estas palabras que nuestro Señor Jesucristo le está diciendo en este momento. Y entonces le dice: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que no sabemos, porque la salvación viene de los judíos, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Nuestro Señor Jesucristo aquí no negó su identidad. Y eran palabras muy fuertes que esta mujer pudo no haber comprendido. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo buscó el momento preciso y la palabra correcta que fue acomodando todo de tal manera que esta mujer creyó en lo que nuestro Señor le estaba diciendo. Y dicen las Sagradas Escrituras y el Espíritu de la Profecía que ella fue un instrumento para llevar el mensaje a mucha gente en Samaria, porque ella entró corriendo, pues quedó sorprendida de todo lo que nuestro Señor Jesús le había dicho y comenzó a contar su testimonio a cualquier persona que se encontrara al paso de su camino. Así que muchos de ellos regresaron a buscar a nuestro Señor Jesucristo para escuchar lo que Él decía. Aquí nos dice en las Sagradas Escrituras que ellos no se llevaban solo por el lugar en donde creían que debían adorar a Dios, no que en Jerusalén, no que en este monte. Y por eso los samaritanos no se llevaban con los judíos,
solo por una pequeña diferencia de ideas de cómo adorar a Dios o en dónde adorar a Dios. Y es por eso que nuestro Señor Jesucristo le dice, va a llegar momentos en que no tiene que ser el lugar no es importante, ¿verdad? Nuestro Padre Celestial está buscando que le adoremos en espíritu y en verdad. Y es necesario que así sea la adoración a nuestro Padre Celestial. Así que nuestro Señor Jesús, cuando le dice estas palabras, y ella le dice, porque ella conocía las Sagradas Escrituras, ella conocía el libro de Isaías, por eso le dice, va a venir un Mesías y Él es el que nos va a declarar todas las cosas, y cuando Él venga, entonces nosotros sabremos cuál es la verdadera adoración que debemos de tener, ¿verdad? Mientras, no nos vamos a hablar con los judíos, porque ellos dicen una cosa y nosotros pues pensamos que es otra cosa. Entonces, cuando nuestro Señor Jesucristo le dice esto, esas palabras llegaron al corazón y a la mente de esta mujer de tal manera que cambiaron totalmente su forma de pensar. Primero ella quiso de esa agua viva, pues como quiso de esa agua viva, es por eso que nuestro Señor Jesucristo le declara que Él es el Mesías. Y entonces ella va y lo comunica, y Jesús cumple su misión de hacer a esta mujer útil para llevar el mensaje de que Él estaba en ese momento en Samaria, para que mucha gente pudiera escuchar las palabras de vida que Él llevaba. Entonces nosotros podemos comprender que son situaciones muy diferentes. Esther no podría declarar que era judía y que pues ella creía en otro Dios todopoderoso. Nosotros lo sabemos, pero los persas y el rey no lo iban a comprender. Entonces, nosotros podemos así comprender un poquito que es diferente el enfoque del por qué Jesús declaró que Él era el Mesías a una mujer que aparentemente pues era su enemiga debido al lugar de donde ellos habían nacido o habían sido criados. Entonces nosotros aquí podemos ver que no tiene nada de malo el que Esther no haya declarado de dónde venía su parentela o cuáles eran sus creencias, ya que nuestro Señor Jesucristo lo declaró porque esta mujer estaba presta a asimilar, su mente estaba pues en ese momento interesado, su corazón también estaba interesado en que nuestro Señor Jesús le dijera todas esas cosas. Y nuestro Señor Jesús sabía el momento indicado para decir estas cosas. No a muchos se los dijo, porque cuando estuvo ante Pilato y le decían, ¿verdad? Dinos si eres el Hijo de Dios, dinos si eres el Mesías. Y él dijo, pues tú lo has dicho, nunca dijo, sí, yo soy, o yo soy el Mesías, y lo gritó a voces. No, se lo dijo a esta mujer porque era el momento indicado de hacerlo para que ella, que tenía esa fe en ese Mesías que iba a venir, creyera y fuera y publicara todo lo que había conversado con nuestro Señor Jesucristo. Y no es la misma situación con Esther, porque Esther sabemos que fue llevada con un propósito de ser parte de las doncellas del rey. Entonces, Mardoqueo, en la sabiduría que Dios le había concedido por su consagración, es por eso que él aconsejó a Esther por 2 ocasiones, dice la palabra de Dios, a que ella no declarara al rey su parentela ni sus creencias. El comentario de nuestra lección dice, 2 veces le encargó Mardoqueo a Esther que no revelara su nacionalidad y trasfondo familiar. Esto ha preocupado a algunos comentadores que cuestionaron la necesidad de esta actitud de encubrimiento, especialmente durante un tiempo en el que el pueblo judío no estaba amenazado. ¿No podría haber testificado acerca de su Dios a esos paganos si hubiese sido más abierta acerca de quién era y del Dios al que adoraba? ¿O podría alegarse que ser judío no tenía credibilidad en la corte persa y que revelar su origen étnico hubiera estorbado su acceso al rey cuando rogó en favor de su pueblo? Sin embargo, parece que Mardoqueo había advertido a Esther que no revelara su identidad aún antes de la amenaza. El hecho es que la Biblia no explica la razón de las palabras dichas a Esther. Sin embargo,
cuando podemos ver en el ejemplo de Jesús, uno no tiene que revelar todo de una vez en toda circunstancia. La prudencia es una virtud. Entre tanto, ¿por qué habló Jesús tan abiertamente a la mujer junto al pozo y no a su pueblo? Cristo era mucho más reservado cuando hablaba con ellos. A ella le fue revelado aquello cuyo conocimiento fue negado a los judíos y que a los discípulos se ordenó más tarde guardar en secreto. Jesús vio que ella haría uso de su conocimiento para conducir a otros a compartir su gracia. Esto lo podemos leer en el Deseado de todas las gentes, de las páginas 160 y 161. Esto nos debe de hacer reflexionar, y el hecho de que nosotros estemos en un lugar en donde nuestra vida tal vez corra peligro y no digamos de dónde venimos, en qué Dios creemos, no quiere decir que lo vayamos a negar. Si estamos realmente preparados, vamos a utilizar a través de nuestro testimonio, no a través de nuestras palabras, sino a través de nuestro testimonio, el poder que tiene Dios sobre sus hijos cuando son fieles. Y Esther fue fiel porque fue educada por su primo que tenía el temor de Dios, y Mardoqueo tenía sabiduría porque él se apegaba a los principios de Dios. Entonces, viendo las circunstancias de Esther, no podemos compararla con la de nuestro Señor Jesucristo, porque incluyendo esta parte en donde nuestro Señor Jesucristo le declara a la mujer samaritana que Él es el Mesías, incluso en otros aspectos, en otros momentos y en otros lugares, nuestro Señor Jesucristo nunca reveló que Él era el Mesías. Así nosotros podemos comprender que la prudencia es mucho mejor porque es parte de la sabiduría. Cuando nosotros somos sabios porque le pedimos a Dios sabiduría, sabemos que la sabiduría es discernir entre lo bueno y lo malo. Entonces, cuando nosotros sabemos discernir, nosotros vamos a comprender qué momento es prudente para decir de dónde somos, a qué Dios adoramos y todo lo que nos caracterice. Pero si nosotros decimos, yo soy cristiano, yo soy adventista del séptimo día, y nuestro testimonio deja mucho que decir, pues entonces es mejor tener prudencia, no proclamar algo que no hemos aplicado a nuestra vida, porque lejos de llevar a los pies de Cristo a esas personas que nos escuchen, podemos ser piedra de tropiezo, porque si nuestra actitud no habla de lo que nosotros predicamos, sabemos que podemos ser piedra de tropiezo, y nuestro Señor quiere que seamos fieles misioneros, no que seamos piedras de tropiezo. Así que seamos prudentes. Y bueno, estamos viviendo otros tiempos, no los tiempos como los de la reina Esther, pero probablemente estamos en algún lugar en donde no podemos gritar a los cuatro vientos en qué Dios creemos y de dónde somos. Sin embargo, nuestro testimonio va a salir a predicar lo que nuestras palabras callan. Y allí está el poder de Dios a través de la compañía del Espíritu Santo. Bien, hasta aquí llegamos en nuestra reflexión y análisis de este estudio de nuestra lección de hoy, esperando que esta reflexión, este estudio nos ayude a entender un poquito de esta historia con Esther y aprender, ¿verdad?, las cosas buenas que debemos de hacer al servicio de nuestro gran Dios Todopoderoso. Les agradecemos su compañía. Esta es una cortesía y producción de Ministerios Live Radio y Noches de Esperanza Ministries. Si alguno de ustedes tiene algún pedido de oración, puede visitar nuestra página web, que es www.nochesdeesperanza.com, dejarnos sus comentarios, sus preguntas o sus pedidos de oración, y con gusto estaremos dando respuesta a cada uno de ellos. Les agradecemos mucho, les deseamos un excelente día, y si Dios nos permite, nos escuchamos nuevamente el día de mañana. Que Dios les bendiga a todos.